La teoría de la conspiración que defiende que el Titanic nunca se hundió. Fue otro barco, el Olympic, y todo apunta al mismísimo J.P. Morgan quien financió la construcción. Los que creen en esta teoría afirman que un barco fue cambiado por otro para recuperar el dinero del seguro. Si hoy nos golpea la noticia del submarino desaparecido en su camino hacia los restos del Titanic, imagínate lo que provocó el hundimiento del propio Titanic en 1912. Conmocionó al mundo entero. Los límites de la innovación humana quedaron al descubierto de forma cruel con la destrucción de un barco tan notable en el aspecto técnico, pero una teoría conspirativa que se ha ido deslindando por internet durante los últimos años, especialmente en Reddit, se hace la siguiente pregunta: ¿fue realmente el Titanic el que se hundió? Lo sabemos, suena muy loco, pero ten paciencia con nosotros y deja que nos expliquemos. Déjanos que te hablemos primero del Olympic. La teoría señala con su dedo acusador a J.P. Morgan, que fue el que puso el dinero para la construcción de los dos barcos. Unos conspiranoicos aseguran que fue para cobrar el seguro, otros más encendidos a que en este barco viajaban nada menos y nada más que los mayores opositores a la puesta en marcha de la Reserva Federal estadounidense, un claro interés de Morgan. Todo el mundo parece estar de acuerdo en un hecho: el barco se hundió de verdad en las aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 y aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo de ese barco murieron. La conspiración simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la compañía matriz del barco, la White Star Line, había prometido. En cambio, la White Star Line cambió de barco para el viaje de Southampton a Nueva York, y el barco que supuestamente era el flamante Titanic era en realidad un barco más antiguo, el Olympic. Es más, esta teoría de la conspiración sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro que salió mal. J.P. Morgan y el apogeo de los grandes barcos. La British White Star tenía una dura competencia en Inglaterra y en todo el mundo. Localmente, tenía una feroz rivalidad con la Cunard Steamship Company Ltd, que entre 1906 y 1907 había enviado en su viaje inaugural a los buques de pasajeros más grandes del mundo, el Lusitania y el Mauretania. Para competir con el Lusitania y su compañero White Star Line, entró en una guerra de barcos gigantes. La compañía no era ajena a tales batallas, pero el Lusitania y el Mauretania de Cunard había superado a los llamados cuatro grandes de White Star en términos de velocidad máxima, pero esta vez la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, White Star se había convertido en la propiedad de la International Mercantile Marine Co., un holding financiado por el famoso financiero J.P. Morgan. Con el permiso de Morgan, el presidente de White Star, J. Bruce Ismay, comenzó a trabajar en lo que se conoció como barcos de clase olímpica. Si no podían igualar la velocidad de Lusitania, los barcos de clase olímpica superarían a los de Cunard, serían aún más grandes y lujosos. Se encargaron tres barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus primeros viajes fueron un éxito rotundo, pero en su quinto viaje, el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star por el accidente. Comienza la conspiración. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho, pero es el choque del Olympic donde las cosas comienzan a no encajar para muchos.
Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente de la cual la Wistar podría cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido. Lo único que arruinó el plan fue un iceberg. Otros teóricos de la conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento. J.P. Morgan estaba detrás de todo ese plan, deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. Los defensores de ambas teorías apuntan a una serie de pistas. No se permitió hacer un examen público del Titanic antes de su viaje, por temor a que los expertos descubrieran que era realmente el Olympic camuflado. Según afirman los fieles de estas teorías conspiranoicas. Y luego están los ojos de buey. Un reciente y popular post de Reddit examina fotos del Titanic en construcción y del Titanic en su primer viaje y encuentra en la segunda foto afirmando que de hecho se trata del Olympic. Hay una gran cantidad de detalles adicionales, por ejemplo, diversas reclamaciones independientes, entre ellas que apuntan a que el barco que está en el fondo del mar es el Olympic en lugar del Titanic original. La conspiración no tiene sentido. Los investigadores del Titanic, Steve Hall y Bruce Beveridge, han publicado un libro sobre el tema Titanic o Olympic, ¿qué barco se hundió? También han ayudado a escribir otro libro sobre la historia del Titanic, incluyendo Titanic The Ship Magnificent. En ambos se comenta el argumento de los ojos de buey. El Olympic, como el Titanic, fue equipado originalmente con la misma disposición de 14 ojos de buey a babor de su zona de proa, pero 2 ojos de buey adicionales fueron instalados más tarde. Ya estaban ahí en marzo de 1912, comentan al respecto. El historiador Mark Chirnsin también ha dedicado mucho tiempo a la pregunta de por qué se podría haber realizado el cambiazo. En 2005 examinó el argumento del seguro, que el barco sería hundido intencionalmente para reclamar los beneficios del seguro. Citando Smythe, el Titanic costó $7.500.000 y estaba asegurado por $5 millones, según tengo entendido. Esto está respaldado por el vicepresidente americano de la IMM, Phil S. Franklin, quien confirmó que la póliza del seguro era de $5 millones. Si hubiera una conspiración, cualquiera esperaría que la póliza de seguro se hubiera cambiado para cubrir todo el valor del barco. Tal y como estaba, Wistar solo podía esperar recuperar 2/3 del valor de la nave. Examinadas de cerca, ninguna de las afirmaciones sobre el Olympic y el Titanic puede sostener el fenomenal esfuerzo que habría sido necesario para el cambio. Las dos naves no eran exactamente idénticas. El Titanic contaba con una cafetería diferente al resto y un restaurante de la carta ampliado, y fue modificado en base a la experiencia anterior de la compañía en el Olympic. Eso no es todo. Es simplemente imposible hacer pasar un barco de un año de antigüedad por uno nuevo, dice, señalando una serie de pequeñas diferencias entre los dos, incluyendo placas de acero adicionales que se instalaron en las bancadas de los motores de Olympic, añadidas en 1911, y que todavía estaban ahí en las inspecciones posteriores en los años 20 y 30. Cuando el Titanic fue investigado por la Junta de Comercio británica, no se encontraron tales placas. No es que el Titanic o el dueño J.P. Morgan estuviera completamente fuera de sospecha. De hecho, Morgan demostró un poder fenomenal sobre los Estados Unidos durante su vida, resolviendo la crisis bancaria de 1907
casi sin ayuda. El hundimiento del Titanic terminó siendo el fracaso financiero absoluto para la IMM y que se declaró en bancarrota 2 años después. Pero en ese incidente hubo evidencia física de que Morgan estaba alterando el sistema monetario. Ninguna prueba concreta de la conspiración del Titanic resiste las pruebas presentadas por los historiadores. Ahora tú dime, ¿crees que el Titanic fue el que realmente se hundió? Déjamelo saber en los comentarios.